Hablábamos hace una semana con Marco de ser evangelio a un mundo enfermo, y hoy yo quisiera trazar la idea de ser evangelio a los impopulares, lo cual realmente toca el corazón de Dios. Es la descripción del corazón de Dios, muy particularmente. Así que antes de ir hacia adelante desarrollando el tema, y como sé que ustedes son familia para nosotros también, y muchas personas han orado por la aventura de mi hija Valeria siendo mamá y haciéndonos abuelos. Entonces, sin ser empalagoso, les presento a mi nieta rapidito. Esa es mi nieta Olivia, ya cumplió un mes y gracias. ¿Por qué se está riendo? Porque a la semana le pregunté que si quería que le regalara una camisa de Saprissa y se rió. No sé por qué. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, vendrán tiempos mejores. Vamos a trabajar con Bernabé. Bernabé es un personaje que no ocupa que no le llegaron los reflectores del estrellato en la Biblia, pero es un personaje extraordinario. Bernabé es alguien que llenaba de ánimo a la gente. Él era una persona que inmediatamente levantaba el ánimo de cualquiera. Así que cuando hablamos de ser evangelio a alguien impopular, vamos a hilar delgado con esa palabra impopularidad. Vamos a hablar de los menospreciados, de los rechazados y de los descalificados. Y es que el desánimo es un estado tenebroso. Y allí en el desánimo se gestan una enorme cantidad de fracasos. Por eso es que es tan importante que alguien que tiene a Dios ensartado en la vida entienda que se espera de él y de ella ser un animador de los demás. Así que una pregunta que surge a partir de lo primero que se dice de Bernabé, lo primero que se dice de Bernabé en la Biblia, ya en el Evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 4, es que se llamaba José, pero que la iglesia, cuando lo conoció, le cambió el nombre. Lo vieron actuar una semana, un mes, un año, y decidieron llamarle Bernabé. Bernabé significa hijo de consuelo. La palabra en español no le hace justicia a todo lo que significa Bernabé, porque implica a alguien que inyectaba vigor, ánimo y fuerza a los demás. Aquí un pequeño ejercicio. Si la gente que te conoce y la gente que me conoce de verdad decidieran ponernos un sobrenombre sobre la base de nuestro carácter, de nuestra personalidad, ¿cómo nos pondría? Nosotros los ticos le ponemos apodo a todo mundo, pero tiene que ver con el tamaño de las orejas y de la nariz, no con el carácter de la gente, no con la personalidad. Conocieron a José, que es un nombre bonito, pero le cambiaron el nombre porque este era un personaje, y dice 4:36 del libro de los Hechos, los apóstoles lo llamaron Bernabé, que significa consolador. Era un animador de vidas, una persona capaz de ser un instrumento del Espíritu Santo para levantar el ánimo de alguien. Era una persona llena de Dios, llena del Espíritu Santo, y cuando le cambiaron el nombre fue para exaltar su carácter. Y me preguntaba cómo podría de alguna manera ilustrar esto en la introducción, y se me ocurrió, especialmente porque me quedé, cuando vine a arrancar el carro acá a Costa Rica después de un mes, no arrancaba, por supuesto. Entonces se me ocurrió esto, lo que hacía Bernabé. Bernabé era una persona que por estar pegado, ya se lo desbaraté al dueño, estar pegado a la fuente primaria de Dios, era capaz de pasarle energía a otra persona y levantarla. La pregunta es si nosotros somos así.
o nosotros somos gente desanimante. Somos personas que le agregan peso a los demás, quejumbrosas, telarañosas, personas que pesimistas, fatalistas. Y es que en tiempos como los que estamos viviendo no es sencillo, no es fácil. Las noticias no son las mejores y hay grandes tensiones en el mundo en que vivimos y en el país en el que estamos. Entonces se necesita hombres y mujeres que encarnen una buena noticia. Y esto solo es posible cuando estamos pegados a Dios y somos capaces de encontrar a alguien para pegarle y darle ánimo y energía. Esto no es sencillo. Así que vamos a descubrir un poco más la personalidad de nuestro querido sujeto de estudio, Bernabé, y pedirle a Dios, porque siempre en un mensaje tiene que haber un puerto de llegada con decisión. Todo mensaje debe llevar no información, sino desafío. Y necesitamos aceptarlo. Oramos, Señor. Te damos gracias por una oportunidad más de estar acá juntos. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por cada hombre y mujer acá, por cada persona que está en casa, en el trabajo, en el carro, haciendo ejercicio, en algún hotel, en alguna parte. Gracias por el milagro de la tecnología que nos traspasa aún de países. Y lo que te pedimos, Señor, lo más importante es que presentes acá o virtualmente, que tu palabra sea capaz de energizar nuestras vidas y llevarnos a ser hombres y mujeres que transpiremos ánimo en medio de tiempos tan difíciles. Pedimos esto por el nombre de Cristo y que así sea. Amén. Muy bien. En primer lugar, Bernabé le inyectaba ánimo a la gente menospreciada. Les recuerdo que nuestra página siempre tiene el bosquejo de las enseñanzas, ¿ok? Así que Bernabé inyectaba a la gente desvalorizada, sea porque ellos lo habían hecho, porque sencillamente le aceptaron el discurso a cualquiera o a la vida, y el menosprecio era algo que atraía a Bernabé. Y Dios sabía enviarlo cuando había alguna persona que estaba en condición de desvalorización. De academia, la Real Academia dice del menosprecio lo siguiente: tener a alguien por menos de lo que merece. Es una persona que fue depreciada a los ojos de los demás, vista de lado, con menoscabo. Aquí está el incidente, el momento, 11:23 del libro de los Hechos. Dice: cuando él llegó, es Bernabé, y a donde llega es a Antioquía, y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Este es Bernabé. Para poder entender por qué esa iglesia naciente en Antioquía estaba siendo vista con menosprecio, hay que entender el momento histórico. Primero que nada, la iglesia está en ciernes. Es el génesis de la iglesia. La iglesia nació en Jerusalén. Allá, capítulo 2 del libro de los Hechos, vino el Espíritu Santo, avivamiento, se convirtieron miles. Ahí nace la iglesia. Luego hay persecución a partir de la muerte de Esteban. La gente, los cristianos salen corriendo y normalmente llegan a los lugares, son judíos que le predican a judíos. Pero ahora llegan a Antioquía. Antioquía se ocurre un fenómeno. Allí, quienes llegaron allí le predicaron no solo a los judíos de la sinagoga, sino a la gente en general, a los gentiles, a los que no eran judíos. Y empezaron a convertirse. Y empieza a levantarse un fuego de avivamiento en ese lugar. Ahora, entendamos qué era Antioquía, cómo era. Antioquía era una ciudad cosmopolita, romanos, griegos, árabes y una colonia judía.
500,000 de personas vivían allí. Era la tercera ciudad del Imperio Romano. Primero Roma, segundo Alejandría y la tercera ciudad en importancia, Antioquía. Y era una ciudad altamente depravada. Antioquía era la cuna de un culto a una diosa llamada Dafne, y la forma de rendirle culto a Dafne eran orgías. Así que la fama de la ciudad era de corrupta. Y allá están los judíos cristianos ahora en Jerusalén y oyen que en Antioquía se levantó una iglesia y ellos se asustan. ¿Qué pasó? ¿Cómo van a hacer una iglesia en Antioquía? No puede ser. Y dicen que esa cosa está prendida. ¿A quién escogen? Para que vaya a ver qué es lo que está pasando. La Biblia lo que dice es que escogieron a Bernabé. Fue Dios quien lo escogió por ser él como era. Al Señor de los lagartos enviaron para que pudiera ver y sentir qué es lo que está ocurriendo allí. Y dice la Biblia que vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró, y esta palabra describe a Bernabé. Animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fiel a Dios. Los judíos tenían la idea de que el monopolio de Dios les pertenecía a ellos. No hay posibilidad. Si alguien quiere acercarse a Dios, tiene que entrar por la puerta de los judíos, básica y esencialmente. Si alguien quiere, ahora son judíos y cristianos. Si alguien quiere ser cristiano, tiene que pasar por los rigores del judaísmo: circuncisión, sábados y todas las fiestas. Pero de un momento a otro llega a Bernabé, que había oído allá el menosprecio por aquellos paganos desconocidos y extranjeros, que no les cabía la mentalidad de aquellos cristianos judíos de Jerusalén, que hubiese cristianos gentiles no judíos y que pudieran ser parte del rebaño del Mesías. La frase clave aquí es: vio las evidencias de la gracia de Dios. Y en la esencia de lo que hay allí es arrepentimiento, es fe en Cristo y transformación de vidas. Reconoció algo que conocía porque lo vivía: gracia. Y tuvo la sensibilidad para reconocer la huella de Dios cuando la vio. Una gracia que derribó mitos religiosos, otorgándole atención, valor a personas que antes fueron menospreciadas. Seguramente todos nosotros en algún momento podemos señalar a alguien que nos tocó con esa gracia, porque estábamos en auto menosprecio. Estábamos absolutamente devaluados a nuestros propios ojos. Aquí yo quisiera honrar a mi esposa. Cuando yo conocí a Gis, realmente ahora que hemos estado pues separados por mucho tiempo, producto de que ella se fue a auxiliar, a acompañar a mi hija en el proceso del último par de meses del embarazo, y luego se va a quedar un par de meses más. Hemos estado extrañándonos mutuamente. Entonces yo he pasado la película y me acuerdo la primera vez que yo me encontré con Giselle en la Universidad Nacional. Yo era un poquito más arriba de un cavernícola. Me iba a penales con un cavernícola. Yo tenía una camiseta que no me lapeaba, negra, estaba toda mona y me encantaba, pero me gustaba por agresiva, a pesar de que nunca usé drogas. Andaba con esa camiseta que decía: disfruta de la cocaína. Vea qué clase de caballo. Y ahí andaba jugando de peligroso en la universidad, jugando de vivo y haciendo feo. Y me acerco a aquella muchacha, hija de pastor, toda fina. Giselle iba con tacones altos a la universidad. ¿Quién va con tacones y gabardina a la universidad? Nadie. Pero yo, donde vi aquella muñeca, me acerco a jugando de peligroso. Le digo, creyendo que iba a funcionar, que jugaba con Saprissa, y me volvió a ver como diciendo: ¿qué es esta clase de caballo que tengo al frente? Me volvió a ver, pero aún así me brindó compasión.
Gis, a lo largo, tenemos casi 40 años de andar juntos. Imagínese usted y deje de hacer números, por favor, deje de hacer números. Casi 40 años de andar juntos. 1 año y medio de novios y 38 de casados. Una pequeña eternidad. Ella ha sido la persona que me ha ayudado más, y así lo explico, a entender mi identidad en Jesucristo y entonces lo que valgo en Dios. Ese era Bernabé. Así era Bernabé. Se acercaba a la gente, se acercó una gente que la iglesia en Jerusalén estaban escalofriados. Los judaizantes andaban allí terriblemente amenazantes con el rigor de la ley. Y llegó Bernabé y vio las evidencias de la gracia, aquel momento extraordinario. Ese es un hombre que es capaz de ser evangelio a alguien impopular, en este caso a partir del menosprecio. Número 2, Bernabé es hallado en el libro de los Hechos animando a la gente rechazada. Atención, aquí será con Pablo. Hoy lo conocemos, hoy sabemos de aquel apóstol poderoso que llenó con el evangelio de Jesucristo el mundo conocido, con sus viajes, con los equipos que formó. Pero el mentor de Pablo fue Bernabé. Y en un principio Pablo estaba en el dique seco, nadie quería nada con él. Escuche, 9:26 del libro de los Hechos. Dice, cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Pablo ahora, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Se acaba de convertir, la mayoría conoce la historia, iba para Damasco, Jesús se le atraviesa en el camino, ¡pum! ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Le invirtió toda su vida respondiendo a esas dos preguntas. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces, verso 27, Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Este es el dibujo de Bernabé. Bernabé lo tomó a su cargo. Él se hacía cargo de gente que nadie quería. Nadie. Definamos una vez más de la Real Academia. ¿Qué es rechazo? Rechazo es mostrar oposición y desprecio por una persona, por cualquier razón. Y Bernabé era el tipo de persona que por la gracia de Dios veía en los demás lo que nadie más podía ver. Ese es Dios. Ese es Dios. Vamos a decir las cosas como son. Porque para poder entender por qué Pablo estaba aislado en una posición de rechazo, hay que entender que en su momento Pablo había sido un perfecto infeliz. Había participado de la muerte de Esteban. Esteban era un muchacho de la iglesia. Era un joven lleno de Dios que empezó a levantarse en la iglesia, predicador, obrero, trabajador. Y un día una turba donde estaba Pablo como uno de los líderes, lo atacó y lo mataron a pedradas. Una cosa terrible. Pablo fue uno de ellos. Pablo se describe a sí mismo cuando cuenta su testimonio persiguiendo a la iglesia, golpeando cristianos, encarcelándolos, atacándolos en sus propias casas. Dice que agarraba a la gente creyente y los obligaba a blasfemar. Estaba ceñido en acabar con los creyentes. Y de un momento a otro aparece Pablo cantando alabaré, alabaré. Y nadie le creía. Todo el mundo estaba, y que asolaba a la iglesia, que atacaba a la iglesia, qué fregado. Realmente un problema.
nadie se la quería jugar con él. Ahora los judíos, sus compas, lo odiaban y estaban buscando cómo matarlo. Y los cristianos no querían saber nada de él. Los amigos de ayer no lo soportaban y la nueva familia de la fe era escéptica de su conversión. Quedó en medio. Quedó aislado. ¿Quién apareció? El Señor de los lagartos. Bernabé. Bernabé era la persona que normalmente aparecía cuando nadie aparecía. ¿Usted conoce a alguien así? Que aparece cuando nadie aparece. Pregunta más importante: ¿es usted o soy yo alguien así? Esa es más importante. Aparecer cuando todo el mundo se va. Es que Bernabé descubría lo mejor en los demás. No se quedaba con la imagen de lo que alguien había sido, sino que era capaz de ver el potencial que esa persona tenía y en lo que se podría convertir. Cuando Pablo llegó a Antioquía, punto anterior, vio el avivamiento, la fiesta. Dios está haciendo maravillas. Pudo haberse quedado, pero dice la palabra 11:25 de Hechos: Bernabé partió para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, vea qué interesante, tuvo que ir a buscarlo y vea dónde lo encontró, en Tarso. Parece que se había devuelto a su casa, se había tratado de juntar con los discípulos, le costó, él lo tomó, los llevó con ellos, los presentó, pero no le dieron mucha pelota. Bernabé era un mentor extraordinario, lo encontró allá en su pueblo, en Tarso, y se lo trajo a Antioquía, y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Al igual que Jesús era atraído hacia los rechazados, se acercó al que nadie se acercaba, del que nadie se acordaba. Como nunca antes, la gente de iglesia tiene que recuperar esto. Las personas de iglesia necesitamos recuperar esto. Un animador de vidas era David, el famoso salmista. David también, en algún momento, y es notable porque David lo hizo siendo rey ahora, cómodo, con todo el poder, y lanza una pregunta. Esta pregunta es de David: ¿hay alguien de la casa de Jonatán, mi amigo, a quien yo pueda honrar? ¿Hay alguien? Y le dicen: sí, le sobrevivió un hijo a esa casa de Saúl, de Jonatán, un hijo, el famoso Mefiboset. Cuando mataron a su abuelo, cuando mataron a su padre, la criada corrió con él, lo dejó caer, se lastimó las piernas, se lo llevaron a un lugar sombrío, aislado, llamado Lodebar. Ahí lo guardaron, ahí lo escondieron. Por años ha estado en ese lugar. Y David dice: mándenlo a traer. Manden a traer a Mefiboset. David le dice: por la honra a tu padre, yo te voy a devolver sus tierras, te voy a devolver todo lo que tu padre tenía para honra tuya. La condición de Mefiboset, como un hombre lisiado que no podía moverse bien, era terrible. Mire esta respuesta. Le dijo: ¿por qué usted, el rey, se fija en alguien como yo, que soy un perro muerto? Esa es una de las autodescripciones más dolorosas que uno encuentra en toda la Biblia. Y David fue un animador. Fue alguien que le honró y le dijo: de aquí en adelante, Mefiboset, tú vas a comer en mi mesa, en el palacio. Dani Berríos hizo una hermosa canción que se llama El Rey te mandó a llamar. Quizá alguna vez la ha escuchado. Número 3. Bernabé no solamente acudió cuando
había gente que estaba devaluada, cuando había personas rechazadas, sino también cuando había alguien descalificado. Interesante lo que dice la Real Academia de alguien descalificado. Dice: desacreditar, desautorizar, incapacitar o eliminar a alguien de una competición como sanción por faltar a las normas establecidas. ¿Quién es el descalificado acá? Era un joven llamado Juan Marcos. Tampoco muy conocido. Debería ser más conocido. Pero Juan Marcos en su momento estuvo descalificado. ¿Quién lo descalificó? Fue Pablo. O sea, no fue cualquiera. Y podríamos decir que tenía razón. 15:37, libro de los Hechos. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevar. ¿Por qué? Porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Era un muchacho inmaduro. Y un día, en el primer viaje misionero, el sleeping bag de Juan Marcos amaneció vacío. Los dejó botados. ¿Qué pasó? Podemos especular, pero no es necesario. Nada más, el joven abandonó la misión. Atención, verso 39. Se produjo entre ellos, Bernabé y Pablo, un conflicto tan serio. Dos hombres llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, obedientes, correctos. Un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Y Bernabé se llevó a Marcos. Aquí está una vez más el señor de los lagartos. Escogió al débil. Escogió a la persona con la que nadie quería estar. Escogió al descalificado y se embarcó rumbo a Chipre. Bernabé es el tipo de persona que no descalifica fácilmente ni rápidamente. Bernabé veía más allá de los errores. ¿Hacía cuánto este muchacho dejó botada la misión? 2 años. ¿Sabe cuándo Pablo lo vuelve a aceptar misión? 9 años después. Ese Pablo era duro. Por 11 años descalificó a Marcos. Seguramente en el proceso tuvieron algunas conversaciones, porque lo pide en alguna de las cartas: mándeme a Marcos, lo ocupo, me es útil para el ministerio. Pero quien estuvo al lado del muchacho descalificado fue Bernabé. Llegó a Macedonia con los que eran menospreciados. Le ayudó a Pablo cuando nadie quería estar con él, y luego agarró a Marcos cuando estaba descalificado. Bernabé veía más allá de los errores de la gente, porque él entendía que el Dios de la Biblia es el Dios de las nuevas oportunidades. Si no fuera así, usted y yo estaríamos refritos, ¿cierto? Bernabé no solo hablaba de Cristo, sino que también lo vivía y lo modelaba. Hacía que las personas secas reverdecieran con esperanza. Así es Bernabé. Le inyectaba adrenalina a la gente, le daba esperanza, se paraba al lado de aquel que nadie se quería parar. Así era su Señor Jesús. Fue a una cita con una mujer allá en Samaria y fue con un loco que andaba corriendo sin ropa en Gadara. Así era Jesús, cerca de la gente con la que nadie se juntaría. Convencía a los desanimados que Dios seguía teniendo grandes planes con ellos. Se alegró de ver a sus pupilos. Tenemos varios. Uno, Pablo. Pablo terminó escribiendo 13 de las cartas del Nuevo Testamento. Y Juan Marcos, cada vez que usted lea el segundo evangelio, él fue el que lo escribió. Ese es Bernabé. Alguien
que se acercaba a una persona y le inyectaba ánimo y los hacía crecer. No le preocupaba quedar en el anonimato de la historia. Pablo es famoso, Marcos un poco más también famoso que él. Y le recordaba a todos que aunque en algún momento haya renunciado a Dios o a algo de Dios, Dios nunca renuncia a ti. Ese es el mensaje de Bernabé. Estaba leyendo cosas que normalmente no puedo leer por falta de tiempo. Me gusta mucho leer, pero empecé a leer la historia de la cárcel de Sing Sing. Y una cárcel que según la historia era ingobernable. Antes de 1920 se decía que era ingobernable. En los últimos 8 años había tenido 9 directores. No soportaban la presión. Era inmanejable hasta que llegó Lewis Lawes. Ese hombre, según se creía, fue el que cambió esa cárcel, la transformó. Él estuvo 21 años seguidos ahí y terminó siendo una cárcel modelo. Así que leí la historia de la cárcel de Sing Sing. Interesantísimo. Ese libro, Milagro en Sing Sing, describe ese proceso. Cuando entrevistan a Lewis, él dice que el corazón de la transformación de la cárcel fue su esposa Catherine. Y explica por qué. Dice, ella fue el corazón de la transformación. Le dijeron, jamás te acerques a la cárcel. Van a vivir ahí a 1 kilómetro de la cárcel, dentro del mismo predio de la cárcel, en una casa a 1 kilómetro. Jamás vayas a la cárcel. Pero ella no hizo caso. Armaron campeonatos de deportes, cuestiones de artes, y al primer juego de basquetbol, dice la historia, que Catherine Lawes llegó a ese juego de basquetbol de los internos de la cárcel de Sing Sing con sus 3 hijos pequeños. Llegó, entró, y cuando los guardas la vieron, la quisieron poner en alguna parte así alejada, y ella dijo no. Y se metió en la gradería entre los convictos. Y así empezó. Así empezó ella. Conversó con cientos de ellos. Aprendió braille porque uno de los convictos era ciego y no sabía leer. Y ella le enseñó. Una mujer extraordinaria. Extraordinaria. Se le conocía por los convictos como el ángel de Sing Sing. Decían de ella hizo, es un juego de palabras en inglés, hizo cantar Sing Sing por su corazón. Y un día murió en un accidente de tránsito. Terrible. Y entonces un grupo importante de los convictos se apelotó a la puerta y solicitaron que se les dejara rendirle honor a Catherine Lawes. Y les fue concedido. Sin guardas, se abrieron las puertas y ellos desfilaron hasta la casa. Y se pararon al frente a honrar a una mujer cuya filosofía de vida era: al ser humano se le trata con respeto y con compasión. Y ella fue el corazón de la transformación de una cárcel. La pregunta es si nosotros entendemos que Dios quiere usarnos de la misma manera. Que igual que Bernabé era un canal porque estaba pegado a una fuente primaria de poder, de amor, de respeto. Y cuando encontraba a alguien desinflado, caído, devaluado, rechazado, a una persona que estaba descalificada, como los cristianos de Antioquía, como Pablo en su momento, o como Juan Marcos, les pegaba la energía, les pegaba, les llenaba de Dios.
Y después aquella persona le superaba y él sabía hacerse a un lado sin reclamar absolutamente nada. Este Bernabé es necesario entender, porque hay ocasiones en que se nos olvida que Dios no esconde nuestros errores, los conoce bien. Pero en la conclusión, que quiero señalar solo 3 cosas de manera rápida. Debo decir que nuestra mayor fortaleza podría convertirse en nuestra mayor debilidad si no tengo cuidado. Porque Bernabé en algún momento no se puso al lado de los que lo ocupaban. Precisamente en Antioquía, Gálatas 2:13 dice: y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por la conducta hipócrita. Prefirió alegrar a los judaizantes que pararse al lado de los cristianos de Antioquía, la misma iglesia que él mismo en algún momento había ayudado a levantarse. Bernabé podía dar porque estaba lleno de Dios, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Él había permitido que Dios lo sanara, disfrutó de aquella salud y fue un factor de cambio positivo. Hoy necesitamos cristianos así. Fue la respuesta a una oración. La gran mayoría de nosotros solo queremos respuestas a nuestras oraciones. Bernabé es el tipo de persona que levantó la mano y le pidió a Dios: déjame ser la respuesta a la oración de alguien. Allá están los de Antioquía diciendo: Dios, ayúdanos, no creen en nosotros. Y Bernabé fue la respuesta encarnada a una oración. Pablo dijo: Dios, ayúdeme, nadie me cree, nadie me quiere. Y Bernabé fue la respuesta a esa oración. Marcos dijo: Señor, quedaré descalificado para siempre. Y Bernabé fue la respuesta a aquella oración. Animaba a la gente. Y con esto concluyo. Dice la palabra de Dios que la primera vez que se le dijo cristiano a alguien fue por gente como Bernabé. Es en el mismo contexto de Hechos 11, donde registra la palabra de Dios que por primera vez, y no fue un nombre autoproclamado, fue la gente la que dijo: estos son cristianos, porque habían oído el discurso y habían visto la forma de comportarse. Son cristianos. Por primera vez fueron llamados así en Antioquía, por gente como Bernabé, que le inyectaba adrenalina a los demás. ¿Sabe cuál es uno de nuestros problemas? Que normalmente siempre estamos en posición débil y no estamos en actitud de dar, de inyectar, de levantar, de poder socorrer a alguien que nos necesita. Así que ser evangelio, encarnarlo, particularmente hablamos en este fin de semana de las personas impopulares, de esas personas con las que nadie quiere estar, de esas personas que están caídas. El mundo en el que vivimos es el mundo de los guapos, las guapas, los famosos, los que tienen, los que saben, de los que están en todas. Pero cuando hay alguien sesgado, esquineado, ahí es donde Dios no pocas veces quiere usarnos a nosotros. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar orando, pidiéndole a Dios que nos ayude a entender esta necesidad que tenemos en nuestra sociedad de hoy. Le invito para que cierre sus ojos un instante y con este icono de este fin de semana oro. Señor, toma un momento acá en nuestra casa Vida Abundante, agradecido por estar aquí de nuevo, Señor, con mi familia de la fe. Y ahora lo que pido, Señor, es que una vez más abrir tu libro sea importante para nosotros, desafiante. ¿Cuál es la respuesta en medio de tanto pesimismo,
En medio, Señor, de tanta tensión, de tan malas noticias a nuestro alrededor, en el mundo en el que vivimos, de la sociedad en la que estamos, Señor. Como nunca antes, Señor, la sal necesita recuperar su sabor y la luz debe recuperar su resplandor. Y seguramente el primer lugar para nosotros poder vivir esta palabra es nuestra propia casa, con nuestros próximos, más cercanos e íntimos. Todo el mundo quiere estar con el famoso. Nadie pide un selfie con una persona menospreciada, con una persona rechazada o descalificada. Y Bernabé es el tipo de cristiano que desafía esa lógica, porque levantó la mano a un lugar donde nadie quería ir, porque se acercó a una persona que todo el mundo sentía horror, como Pablo, porque fue capaz, en vez de decidir irse con un sólido hombre de Dios como Pablo a hacer misiones, escogió a alguien que había fracasado en la misión anterior y fue descalificado por muchos. Y yo quiero pedirte, Señor, ayúdanos a entender esta urgencia que hoy se tiene, y que alguien pueda, Señor, levantar la mano y decir: Señor, no solo quiero que contestes mi oración, quiero pedirte que me ayudes a hacer la respuesta en tu nombre a la oración de alguien. Quiero acercarme a una persona que necesite compañía, que necesite una palabra, que necesite consejo, que necesite alguien que le inyecte adrenalina. Te pido, Padre, ayúdanos, que la iglesia recupere su vocación, y a hombres y a mujeres con este espíritu. Te quiero pedir, Señor, ayúdanos. Te necesitamos como nunca antes. Sana tu casa, Señor. Sana tu iglesia. Permite que se levanten hombres y mujeres que inyecten con la potencia de Dios la vida de más personas. Que le recuerden a alguien que aunque alguna vez haya renunciado a algo de Dios o a Dios, Dios nunca renunciará a ti. Hoy necesitamos gente así, Señor. Y vengo a pedirte, Padre, en el nombre de Jesucristo, permítenos ser la respuesta a la oración de alguien. Que así sea, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Usted le da un aplauso al Señor. Dios te bendiga. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.